Muy buenas noches, queridos financieros, youtubers. En el video que hablé precisamente sobre el análisis jurídico respecto de Cataluña y España, sobre el Estado-Nación de España y sobre la autonomía relativa de Cataluña, me refería a sistemas jurídicos, a familias, y naturalmente que es necesario hacer ese video y así lo prometí. Entonces vamos a avanzar con esto para los efectos de ver si queda claro. En realidad sería mucho más fácil si lo hiciéramos a través de cuadros, pero vamos a intentar hacer esos mismos cuadros mentalmente. Entonces el tema va a ser sistemas y familias jurídicas en el mundo. En realidad debería de ser familias o grupos y sistemas jurídicos en el mundo. Vamos a intentar resolver por qué es necesaria una clasificación respecto de las familias jurídicas. Desde luego que ustedes saben que mediante una clasificación en grupos o familias jurídicas, pues van a poder ustedes describir e identificar en forma resumida lo que son los diferentes ordenamientos jurídicos de los diferentes estados-nación. Desde luego que van a poder también apreciar las características comunes a ese respecto. Con ello, pues bueno, van a evitar un gran desgaste y desde luego hacer estudios diversos, ¿verdad?, sobre los diferentes derechos y naturalmente que si ustedes logran ubicar entre las características de cada uno de los derechos de cada una de las naciones, pues verán que hay similitudes y así podrán ustedes saber a qué familia pertenecen y si dentro de esta familia pertenecen al mismo sistema. Entonces, con esto van a lograr hacer mejores trabajos de investigación y mejores ejercicios del derecho comparado, que va a ser el idóneo entre los sistemas, o sea, entre sistemas, este sistema con este sistema, y entre familias. A veces es un poquito complicado hacerlo entre sistemas y familias, porque recuerden que dentro de las familias o de los grupos se encuentran los sistemas. Entonces, si estoy haciendo dentro de una misma familia entre dos sistemas, pues va a ser un poquito complicado a ese respecto. Naturalmente que van a ustedes ir identificando con la experiencia las peculiaridades de cada una de las familias jurídicas y con esto, bueno, pues van a evitar hacer estudios intensos, desgastantes, amplísimos para lograr analizar, ¿verdad?, los prácticamente más de 200 ordenamientos jurídicos en todo el mundo. Desde luego a este respecto, bueno, así lo aprendí yo también, así lo leí y así lo considero y así lo afirmo, y estas son ideas precisamente de Raymond Zimmerman. Entonces vamos a continuar. Desde luego existe una clasificación exacta de las familias jurídicas. Bueno, eso afirman algunos. Yo lo que afirmo es que no existe una clasificación exacta de las familias jurídicas, pero siempre nos acogemos a lo que nos es más fácil, más sencillo y naturalmente que bueno, vamos a intentar hacerlo así de claro. Hoy en día, pretender hacer una clasificación de familias jurídicas correcta, pues es casi imposible cuando nos metemos directamente a analizar sistemas y cuando entramos a la parte de sistemas mixtos, pues descubrimos que en realidad no hay una pureza respecto de las familias jurídicas. No existe en forma general, en forma universal y asimismo aceptada en los mismos términos, una clasificación reconocida a ese respecto. Uno de los ejemplos, pues bueno, el clásico puede ser, ¿verdad?, el que se usa
desde el punto de vista del derecho civil, porque a su vez depende también de la materia. ¿Por qué tomamos la clasificación que los grandes han hecho respecto del derecho civil para poder analizar a una familia jurídica? Pues simple y sencillamente porque el derecho civil se ha llegado a considerar como el conocimiento amplio de todo el derecho. De ahí partió prácticamente todo el derecho, del derecho civil. Y naturalmente que, bueno, hacer las clasificaciones lo más fácil es partiendo, ¿verdad?, de las clasificaciones ya existentes desde el punto de vista del análisis del derecho civil. Pudiésemos decir que de alguna manera se considera el derecho entre las personas, el derecho civil, como el más antiguo. Desde luego que en cada rama del derecho pues existen diferentes intentos de sistematización, pero se quedan hasta ahí como intentos. Esta parte también no la afirmo yo, esto lo afirmó en su momento alguien con un apellido difícil de pronunciar, que es Schweiger-Kotz. Y en ese sentido, bueno, pues así también lo hizo después David Grassmann. Y afirmaron lo mismo a ese respecto, que solamente se quedan respecto de cada rama del derecho, ¿verdad?, como meros intentos de sistematización. Y lo anterior, desde luego, por eso lo más sencillo es acogernos a la clasificación que se ha hecho desde el punto de vista del derecho civil, y así abordamos prácticamente a todo el derecho. Y así se considera esta subdivisión prácticamente en 7 grupos jurídicos o familias. Por eso cuando hablamos de familias o de grupos, decimos que es exactamente lo mismo. Lo que no va a ser lo mismo es cuando hablamos de sistemas, y lo complicado empieza cuando empezamos a platicar sobre sistemas mixtos. Naturalmente, la generalidad, lo más fácil es que atiendan a que existe una familia jurídica del common law, ¿sí? Existe la familia jurídica también del derecho romano germánico, pero aquí dentro de las familias hay subgrupos que todavía no son sistemas, y entonces por eso cuando hablamos de familias o de grupos, al hacer la subclasificación ya en los subgrupos, van ustedes a entender que en el caso de la familia del derecho romano germánico o del grupo del derecho romano germánico, su primer subgrupo es prácticamente el que surge de la familia jurídica del Código Napoleónico. Oye, pero si es subgrupo, ¿por qué le vuelves a llamar familia? Pues porque también adquirió autonomía, y en ese sentido así se le considera en forma independiente, aunque emana del derecho romano germánico, y así se le conoce como familia o grupo, ¿verdad?, jurídico del Código Napoleónico. Existe también la familia jurídica germánica, y esta la van a identificar por lengua. Se dice que se identifica por habla, ¿verdad?, por habla germánica, y a su vez también tiene subgrupos. Entonces también son familias, pues también les pueden llamar familias, y se van a dividir así: las de los estados con regímenes comunistas, y hay desde los antiguos y los actuales, y naturalmente van a advertir ordenamientos jurídicos del grupo del derecho romano germánico. ¿Cómo? Ya me confundí. Pues sí, curiosamente, así como existe la familia jurídica del derecho romano germánico y su subgrupo es precisamente la que también adquirió autonomía, en este sentido la familia jurídica del Código Napoleónico, también entre la familia jurídica germánica, pues ya dijimos que esta se clasifica por lengua. Su subgrupo o su familia, ¿verdad?, tiene que ver precisamente con el régimen o el régimen, y en este caso el régimen pues atiende precisamente al régimen comunista.
pero curiosamente dentro de esta misma familia clasificada por lengua alemana van a encontrar ustedes ordenamientos jurídicos del grupo del derecho romano germánico. Oye, pues entonces si el romano germánico proviene, ¿verdad?, de el germánico, y entonces a su vez del derecho romano germánico proviene la familia del código napoleónico, pues entonces prácticamente podríamos decir que todo viene, ¿verdad?, del derecho germánico. ¿Se puede aseverar eso? No, no se puede aseverar esa situación, porque tratándose de la familia germánica, atendiendo a la lengua, si bien es cierto tiene las similitudes que provienen del derecho romano germánico, pero solamente en su lengua van a atender un aspecto característico que solamente se desarrolló en el sudeste asiático. A ver, Alemania, sudeste asiático, ya me confundí. No se confundan y ahorita lo vamos a explicar. El caso de la familia jurídica nórdica. Esta está situada precisamente entre la familia jurídica del Common Law y la familia jurídica romano-germánica. Y entonces la parte intermedia es lo que ustedes conocen como la familia jurídica nórdica. Es decir, está prácticamente entre el Common Law y precisamente la familia jurídica romano-germánica. Es decir, es una evolución de ambas. Naturalmente que existe también, o han identificado algunos estudiosos, a la familia jurídica islámica, y esta ya no atiende a la lengua, sino a la religión, y en este caso, pues sí rige en muchísimos países. Entonces, grábense, ya tenemos lo que son grupos o familias. Y cuando lo vemos como grupos o familias, a su vez de estos surgen, ¿verdad?, subgrupos. Pero curiosamente, cuando les hablen de sistemas, lo que quiero es que no se vayan a confundir, porque dentro de las familias jurídicas o dentro de los grupos jurídicos, pues hay sistemas, y estos sistemas a su vez se pueden clasificar hasta en mixtos, es decir, el sistema puede ser mixto y así puede compartir por característica, y entonces su identificación sería que ¿por qué identifico un sistema dentro de una familia jurídica? Pues por el mayor número de características, ¿verdad? Y así puedo advertir si se parece más a una familia jurídica o grupo jurídico, y en ese sentido así es como clasifico el sistema. Desde luego, insisto, nosotros nos acogemos precisamente a las clasificaciones en materia del derecho civil por ser los más fáciles de extrapolar. ¿Qué van a entender ustedes por extrapolar? Bueno, la palabra extrapolar viene de interpolar, a la cual le cambiaron precisamente y le pusieron el extra, y ya no fue intrapolar sino extrapolar. ¿Y qué significa esto? Pues no es otra cosa sino aplicar a un ámbito determinado, en este caso podríamos ponerle ya el adjetivo o el adverbio, en un ámbito determinado de derecho, conclusiones obtenidas en otro derecho. Y por eso así es como se forman los sistemas, y de ahí viene esa importancia del saber extrapolar. A ese respecto, bueno, si lo leemos de corrido, en el derecho civil resultaría fácil, ¿verdad?, para no decir extrapolar normas de derecho inglés o del derecho francés, podríamos decir que en el derecho civil resulta fácil llegar a conclusiones que se obtuvieron, ¿sí?, del derecho inglés y que de alguna manera la vamos a encontrar en el derecho francés. Y en el derecho francés, lo que ustedes van a advertir es que la importancia precisamente de poder definir los sistemas mixtos. Ahí surge la importancia de poder definir los sistemas mixtos. En el caso concreto del derecho francés, van a advertir ustedes dentro de los subgrupos, dentro de las familias jurídicas, que prácticamente esto se mueve de un lado al otro, y uno de los lados es el common law. El otro de los lados
es el derecho romano-germánico. Y en ese sentido, en estos dos casos, lo que van ustedes a advertir es si es sistema mixto, pues sí es sistema mixto, ¿verdad? Porque están extrapolando, están sacando algunas cosas del common law y lo están viendo plasmado en el derecho romano-germánico, o al revés, o a la inversa. Y en ese sentido, bueno, llega el momento en el que estos sistemas mixtos pueden definir a su vez o pueden dar como consecuencia familias jurídicas propias. Y entonces ya se empieza a poner un poquito complicado, ¿verdad? Y en el caso de los subgrupos, que también dijimos que llegaron a ser familias que adquirieron autonomía, pero que venían de las dos madres, ¿verdad? Que es el common law y el derecho romano-germánico. En ese sentido, estos subgrupos, que ya les pueden llamar también familias jurídicas, primero hay que advertir lo siguiente: si están más próximos a la familia jurídica del common law, o por la otra parte si están más próximos a la familia romano-germánica. Igualmente, en los sistemas mixtos ustedes van a advertir cómo en una familia jurídica así proviniese, ¿verdad?, de cualquiera de las dos grandes familias del common law o del derecho romano-germánico, ya como subgrupo y atendiendo a sus características podría ser una familia jurídica independiente. Como todo, pues todos provenimos, ¿verdad?, de un tronco común, aunque algunos lo nieguen, pero por código genético eso es real, todos tenemos el mismo código genético. Y desde luego, bueno, como ya dijimos, en los sistemas mixtos, y en el caso de que estos sistemas provengan de una familia jurídica, ahí le vamos a poner la variable de la lengua, ¿verdad? Como lo hicimos en el caso de la familia jurídica germánica. Y ahí por lengua puede salir un subgrupo o familia, o a su vez puede salir un sistema que puede ser puro o puede ser mixto. Y entonces así es como se van a ir identificando, y esta es una de las formas que se han utilizado para poder clasificar en el ámbito de la rama del derecho denominado como derecho civil. Desde luego, en los ejemplos de las clasificaciones por sistemas mixtos, pues van a encontrar ejemplo en la familia del common law, o llámenle en el grupo del common law. Van a encontrar que por zonas, ¿verdad?, geográficas, por ejemplo, se podría incluir en esta familia un sistema mixto como el que existe en Sudáfrica o en Escocia. En Escocia, por lengua; en Sudáfrica, por el intervencionismo que hubo en este lugar. Y así pueden advertir ustedes que van ante el estudio a encontrar una serie de elementos, muchos elementos, que también tienen en este caso una fuerte influencia romano-germánica. Y entonces por eso es mixto. Si ustedes estudian, en este caso, no la familia sudafricana, no la familia escocesa, porque no existen, tienen que estudiar, ¿verdad?, cualquiera de las dos familias, la del common law, la del derecho romano-germánico, y van a identificar en este caso por lengua, ¿verdad?, en el caso de Escocia y en el caso de Sudáfrica también por lengua, gracias al intervencionismo, pues van a encontrar que aquí se trata de un sistema mixto. En conclusión, podemos considerar que de una familia independiente como el common law, pues puede también existir una fuerte influencia por países, ¿sí? Y por países, pues muchos países, que ahora se reconocen como países, muchas zonas geográficas, participaron ambos, tanto el common law como la familia romano-germánica, y es una evolución, y por eso así se forma un sistema mixto. Lo mismo lo pueden ver a la inversa. El caso, por ejemplo, de Quebec, lo podemos incluir, ¿verdad?, en la familia jurídica del Código Napoleónico, y esta pues ya sabemos, ¿verdad?, que viene de la familia más grande, que es la romano-germánica, ¿cierto o no?
Y naturalmente, bueno, en este caso, en el caso de Quebec, en realidad se incluye dentro de la familia jurídica del Código Napoleónico por una característica. ¿Cuál es la característica? Pues que su base jurídica es un código escrito. Y entonces esto le da la característica, ya en este caso, al sistema francés. No hay familia francesa, hay familia del Código Napoleónico o napoleónica, y en este sentido el derecho francés se identifica dentro de esa familia del Código Napoleónico. Pero ustedes saben que este proviene de la familia del derecho romano germánico. Y en ese sentido, sin embargo, van a encontrar que a pesar de ser un código escrito y clasificarse dentro de la familia napoleónica, tiene fuertes influencias, ¿verdad?, del common law. Y así, entre uno y otro, la familia del código napoleónico por sistema alcanza individualidad, pero tiene fuerte influencia de los dos derechos, de las dos familias o grupos también llamado, y así es como de alguna manera van a encontrar casos similares, por ejemplo, en Puerto Rico, por ejemplo, en Luisiana, ¿verdad? Y naturalmente ahí hay ciertos límites que no se pueden rebasar. Desde luego, estos temas respecto de los sistemas mixtos, pues hay que atribuírselos, ¿verdad?, a Hertel y leer sobre los sistemas jurídicos en el mundo. Desde luego, bueno, pues van a encontrar que también hay otras representaciones jurídicas, pero estas ya son comparativas y así van a poder clasificar al derecho de la siguiente manera. Ya lo habíamos dicho, puede ser por costumbres y así adquirir de alguna manera su grupo propio o su familia propia. Esto, pues ustedes lo van a poder, ¿verdad?, confrontar en los estudios que han realizado en una universidad de Ottawa a ese respecto. Desde luego también van a poder encontrar entre las representaciones jurídicas comparativas, ¿verdad?, una clasificación que se hace respecto de lo que algunos han identificado como ya independiente al derecho africano, pues ya no necesariamente hablan ni el inglés ni el francés, y a ese respecto, bueno, pues habrá que atender, ¿verdad?, a lo que nos dice David, en este caso Sauer. Y hay que ver qué dice, qué analiza a ese respecto y checar también en las diversas enciclopedias para los efectos de poder entender esto. Este tipo de diferenciaciones podría tener sentido, pero en un tipo de sistematización para lograr entender la clasificación del sistema, y solamente cuando se lleva a cabo de acuerdo a la función de las fuentes del derecho. Desde luego, aquí lo que van a advertir es dónde se haría exigible qué derecho, qué familia que también se identifique como subgrupo, a qué sistema pertenece, y bueno, pues el caso clásico en que no podría encuadrarse ninguno de ellos lo conocemos, ¿verdad?, en el caso del derecho indígena. Y así podemos advertir el caso del derecho indígena, pero no en todos los casos. Por ejemplo, si hablásemos de indígenas australianos, a ese respecto, pues no podríamos cuadrarlo, ¿verdad?, a pesar de que es la mejor defensa jurídica de los derechos humanos respecto de un indígena. En el caso australiano, pues bueno, no podemos perdernos de la fuerte influencia del common law, por la forma en cómo llegaron, ¿verdad?, de algunos irlandeses hasta ese lugar. Y sin embargo, con relación a lo poco que quedó respecto de esos indígenas, pues ya no podemos hablar. Pero en el caso de México sí podríamos hablar de ello, y qué bueno que nuestra Constitución de alguna manera pues lo contempla. Entonces van a encontrar ustedes algo
que es lo que le llaman la dicotomía entre el common law y el civil law. Y a ese respecto a veces se confunden, ¿verdad? Porque todos andan locos buscando el common law y haciendo el comparativo contra el derecho romano germánico. Nada más que les voy a dar aquí el tip, no se vuelvan locos porque cuando encuentran ya estudios sobre el civil law, naturalmente dicen, pues ¿de qué están hablando? Es muy fácil. Esta es la clásica pareja contrapuesta, de aquí surge todo, del common law y del civil law. De aquí surge todo. Y entonces, el common law, la familia del derecho angloamericano o el grupo del derecho angloamericano es uno. Y por el otro lado van a encontrar ustedes la familia del derecho romano-germánico en el sentido amplio, y ese es el otro. Y de ahí surge todo lo demás. Entonces esa es la clasificación que yo pido que tomen en cuenta y no se creen una serie de problemas. Oye, pero si tú estás diciendo que nada más el common law y el derecho romano-germánico en el sentido amplio, ay, pues no se confundan. Resulta que el civil law, esa dicotomía entre el common law y el civil law, pues curiosamente el civil law, ¿cuál creen que es? De los dos, pues naturalmente que atendiendo, ¿verdad?, a una terminología, los que leen en inglés, pues jamás van a encontrar que diga, ¿verdad?, derecho romano-germánico. Le llaman civil law, y a ese respecto pues es exactamente lo mismo que el derecho romano-germánico. Entonces la traducción, la interpretación, desde luego en la lengua inglesa, pues no busquen, ¿verdad? Si buscan derecho romano-germánico y después se andan aventando ahí en algunos libros que también estudiaron el civil law, pues se queda uno loco porque dice, o sea, estudiaste 2 veces lo mismo y todavía lo comparaste y no lograste entender entre sistemas y sistemas mixtos, y eso es grave porque a veces sacan unos libros espectaculares, 300 hojas, muy bien presentados, pero al hojearlos llaman la atención porque no se alcanzó el objeto de estudio basado desde luego en la ciencia jurídica, que no es otra cosa sino el derecho, y no se alcanzaron los fines. Desde luego, en este caso van a atender ustedes sobre la parte que ya ahora saben que es el civil law, y ya muchos pues ya lo sabían, ¿verdad? Desde chiquitos lo estudiaban. Van a entender que los de habla inglesa a todo esto lo clasifican en forma muy sencilla: common law, lo que no está codificado; civil law, lo que sí está codificado. Y así hacen ellos muy fácil esa clasificación, y desde luego pues los que no entienden, ¿verdad?, la lengua en ese sentido, pues se vuelve un verdadero problema respecto de los sistemas, respecto de las familias o grupos. Y si no les aclaran que familia y grupo es lo mismo, y si no les aclaran que hay subgrupos que a su vez son familias, y si no les aclaran que de los subgrupos y de las familias pueden surgir sistemas y que los sistemas a su vez pueden ser mixtos, pues de verdad se pueden aventar investigaciones de 3 o 4 años y creen que cuando acabaron que eso quedó perfecto. Y entonces esto es lo que vale la pena, y de ahí la importancia de poder saber y conocer en cada uno de los derechos, en cada una de las naciones, a qué familia pertenecen. Por el momento, bueno, pues yo creo que les doy las gracias, me pongo a sus órdenes, espero que esto sirva. Yo afortunadamente tuve un excelente maestro de derecho comparado, de sistemas jurídicos contemporáneos, un hombre de los Países Bajos, y naturalmente en este sentido que no deben ya de confundirse, pues les debe de quedar muy claro y debe considerarse también el poder añadir, ¿verdad?, por costumbres, como ya lo señalamos, que sería el caso, ¿verdad?, del derecho islámico con nuevas categorías. Desde luego, pues van a atender a ustedes a una serie de estudios que sobre todo se han volcado desde hace unos 20 años en universidades de Ottawa, Canadá.
les agradezco, me pongo a sus órdenes y no quiero dejar de mencionar que todo esto, curiosamente para muchos estudiosos en Latinoamérica o América Latina, como algunos otros le llaman, y entre algunos europeos también, para entender la parte que corresponde al derecho y a qué familia pertenecen en el caso de América Latina, para poder hacer sus estudios, pues a veces algunos europeos no saben si son occidentales u orientales. Ellos a veces se clasifican necesariamente como occidentales y pues habrá que agarrar, ¿verdad?, un mapa, habrá que agarrar un globo terráqueo para ubicarlos en ese sentido. Y creo que con esto, pues ante las similitudes, y creo que con esto, sabiendo de las fuertes influencias en el common law hacia el derecho romano germánico y del derecho romano germánico por parte del common law, van a poder ustedes volverse locos con tantas similitudes. Naturalmente la clasificación es la más sencilla. Códigos y la inexistencia de códigos, aunque en realidad hoy los estudiosos saben que en el caso de donde se dice que no están codificadas las normas, curiosamente pues los precedentes, ¿verdad?, las resoluciones están por escrito y al final no dejan de ser codificadas. Codificadas en el sentido de estar por escrito, no en el sentido de la lengua española, que hablaría precisamente de un conjunto de legislaciones en un solo libro. Por el momento, pues creo haber cumplido con el objetivo y que no se confundan, ¿verdad?, con las clasificaciones marcianas que a veces hacen algunos doctos y naturalmente quieren descubrir lo que ya está descubierto y naturalmente alcanzar verdades que pues a veces resultan poco ciertas y naturalmente hacer clasificaciones que son imposibles, hacer interpretaciones respecto de ciertas instituciones sin entender que por rama del derecho se hace esta clasificación y que lo mejor es atender a las clasificaciones que se han hecho respecto del derecho civil. El problema en este caso, alcanzar las verdaderas diferencias respecto de lo que hemos tratado, tiene una gran problemática y la gran problemática se advierte de debidas interpretaciones de las instituciones, de adecuaciones indebidas o de mezclas de instituciones y la mayoría de los casos podemos aseverar que fue por débiles investigaciones, que fue por protagonismos y desconocimiento del idioma en el cual se estaba investigando. Naturalmente, eso dio como origen nuevas instituciones y tampoco es malo hacerlo así, pues recuerden que entre familias, entre grupos, ¿verdad?, entre sistemas y sistemas mixtos, a veces se alcanza la identidad y la autonomía que logra desentrañar o destacar o crear una nueva familia. Así que no dejen de investigar. Quedo a sus órdenes. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias.